Sálvate, abuela. Toma tus cosas rápido. Esas palabras susurradas por mi nieta Beatriz aún resonaban en mis oídos mientras subía las escaleras hacia mi habitación, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la casa podrían escucharlo. Mis dedos apretaban el sobre que ella había deslizado en mi bolso apenas unos segundos antes, cuando mi hija Cecilia estaba distraída preparando el té en la cocina. «Solo tienes 12 horas», me había dicho Beatriz con los ojos llenos de lágrimas contenidas, con esa mirada de pánico que jamás había visto en ella. «No lo abras aquí, por favor». Yo no entendía nada. Eran las 8 de la noche de un jueves aparentemente normal en la casa de mi hija, donde yo había venido a pasar el fin de semana como hacía cada mes desde que mi esposo Tomás falleció hace 3 años. Pero algo en la voz quebrada de mi nieta, algo en la forma desesperada en que apretó mi mano antes de soltarla, me hizo saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado, tratando de que no hiciera ruido, y me senté en el borde de la cama con las manos temblorosas. El sobre era blanco, grueso, y pesaba más de lo normal. Podía sentir que había algo más además de papeles adentro. Mi nombre estaba escrito con la letra apurada de Beatriz en el frente. «Abuela Ivone, ábrelo cuando estés sola». Mis 71 años me habían enseñado a confiar en mi instinto, y en ese momento mi instinto gritaba que algo terrible estaba sucediendo. Rompí el sobre con dedos torpes, y lo primero que cayó sobre mi regazo fue un pequeño pendrive negro. Después vinieron los papeles. Documentos oficiales. Formularios médicos. Y cuando comencé a leer las primeras líneas, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era un contrato de internación involuntaria. Mi nombre aparecía en la parte superior, Ivone Olivares, 71 años, con diagnóstico de demencia senil avanzada y pérdida progresiva de facultades mentales. Solicitantes: Cecilia Olivares de Méndez y Fernando Méndez, hija y yerno. Centro de internación: Residencia Geriátrica Santa Elena, Unidad de Cuidados Especiales para pacientes con trastornos cognitivos severos. Fecha de ingreso programada: mañana viernes, 10 de la mañana. Mis ojos recorrían el documento sin poder creerlo. Decía que yo representaba un peligro para mí misma, que había intentado salir de casa en pijama varias veces, que no reconocía a mis familiares, que tenía episodios de confusión. Todo era mentira. Cada palabra, cada línea, cada firma falsificada al pie del documento. Yo estaba perfectamente lúcida. Vivía sola en mi apartamento, manejaba mis propios asuntos, hacía mis compras, visitaba a mis amigas. Pero allí, en ese papel con sellos oficiales y firmas de médicos que jamás había conocido, yo era una anciana demente que necesitaba ser encerrada. Seguí revisando los documentos con manos que ya no podían dejar de temblar. Había una procuración general notariada supuestamente firmada por mí, donde cedía todos mis derechos y bienes a mi hija Cecilia. Mi apartamento en el centro de la ciudad, el que Tomás y yo compramos hace 40 años y donde criamos a nuestra única hija. Mi cuenta de ahorros con los $180,000 que habíamos juntado durante toda una vida de trabajo, sacrificio y esfuerzo. Mi pensión mensual. Todo. Absolutamente todo pasaría a manos de Cecilia en el momento en que yo fuera declarada incapaz. Y según estos documentos, eso ocurriría mañana a primera hora, cuando 2 médicos evaluadores vendrían a esta casa para certificar mi supuesta demencia durante lo que Cecilia había llamado un almuerzo familiar especial. Tomé el pendrive con dedos helados y lo conecté a mi teléfono celular con el adaptador que Beatriz me había regalado el año pasado. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender por qué mi propia hija, la niña que había crecido entre mis brazos, la joven a quien había apoyado en cada paso de su vida, me estaba haciendo esto. El primer archivo de audio comenzó a reproducirse y reconocí inmediatamente la voz de Cecilia. Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente en su habitación, sin saber que Beatriz la estaba grabando desde el pasillo. «Sí, doctor Ramírez. Mañana a las 10. Mi madre estará aquí. Le diremos que es una visita de rutina. Usted y el doctor Salazar solo tienen que evaluarla y firmar el certificado de incapacidad. Ya tenemos los documentos listos». La voz de Cecilia sonaba fría, calculadora, tan diferente del tono dulce que usaba conmigo. Es una anciana de 71 años, no va a poder defenderse legalmente. Una vez que esté internada y medicada, el proceso será irreversible. Tendremos acceso completo a sus cuentas en menos de una semana. Hubo una pausa. Sí,
$180.000 más el valor del apartamento. Estamos hablando de casi $400.000 en total. Suficiente para saldar nuestras deudas y finalmente vivir tranquilos. Apagué el audio porque no podía seguir escuchando. Las náuseas me subían por la garganta y las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Mi hija. Mi única hija. La niña a quien había dado todo, por quien Tomás y yo habíamos trabajado doble turno durante años para pagarle la universidad. Ella estaba planeando encerrarme como a un animal enfermo para robarme todo lo que tenía. Pero había más archivos en el pendrive. Respiré profundo y abrí el segundo. Esta vez era una conversación entre Cecilia y su esposo Fernando, grabada probablemente durante la cena de hace unos días. Fernando decía, ¿estás segura de que funcionará? ¿Y si tu madre se resiste? ¿Y si llama a un abogado? Y Cecilia respondía con una risa seca que me heló la sangre. No va a poder. En cuanto los médicos firmen mañana, tendremos la orden judicial lista. La policía misma la llevará si es necesario. Y una vez que esté en Santa Elena, la mantendrán sedada. En 2 semanas ni siquiera recordará su propio nombre. Fernando insistía. ¿Y Beatriz? Ella adora a su abuela. Cecilia suspiraba. Beatriz es una niña. Le diremos que su abuela está enferma y que es por su bien. Lo importante es que para el lunes ya tendremos el control de la cuenta bancaria. Tuve que taparme la boca para no gritar. No podía hacer ruido. No podía alertarlos de que yo sabía. Ahora entendía la desesperación de Beatriz, su valentía al grabarlos a escondidas, el riesgo que había corrido para entregarme estas pruebas. Mi nieta de 19 años había sido más valiente y más leal que mi propia hija. Miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 9:15. 12 horas, había dicho Beatriz. Eso significaba que a las 9 de la mañana todo estaría perdido. Los médicos falsos llegarían, certificarían mi supuesta demencia, y la maquinaria legal se pondría en marcha. Una vez que esa orden judicial estuviera firmada, no habría manera de detenerla a tiempo. Tenía que salir de esta casa. Ahora. Pero no podía simplemente bajar las escaleras y marcharme. Cecilia sospecharía. Necesitaba un plan. Comencé a guardar mis cosas en silencio, cada prenda doblada con movimientos lentos para no hacer ruido. Guardé el pendrive y los documentos en el fondo de mi bolso. Revisé que tuviera mi identificación, mi teléfono, mi tarjeta bancaria, las llaves de mi apartamento. En ese momento escuché pasos ligeros en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta. Un papel se deslizó por debajo. Lo recogí con manos temblorosas. Era una nota de Beatriz. Abuela, a las 3 de la madrugada voy a abrir la ventana de mi habitación. Puedes salir por ahí. Hay una escalera apoyada en la pared lateral. Te estaré esperando. Te amo. No hagas ruido. Guardé la nota de Beatriz en mi bolsillo y me acosté completamente vestida sobre la cama, fingiendo dormir por si alguien entraba a revisar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Escuchaba cada sonido de la casa con una claridad aterradora. Los pasos de Fernando bajando las escaleras para ir a la cocina. La voz de Cecilia hablando por teléfono en su habitación, confirmando algo con alguien, probablemente los últimos detalles de mi encierro. El sonido del televisor apagándose cerca de las 11. Después, el silencio pesado de la noche. Yo permanecía inmóvil sobre esa cama, mirando el techo en la oscuridad, preguntándome cómo había llegado a este punto. Como la hija que había crecido en mis brazos, a quien había consolado en sus pesadillas infantiles, a quien había enseñado a caminar, a leer, a ser una buena persona, se había convertido en esto. En una extraña capaz de planear mi destrucción con la misma frialdad con que se planea un viaje de negocios. Pensé en Tomás. En cómo él había adorado a Cecilia. Ella era nuestra única hija, nacida después de años de intentos fallidos y tratamientos costosos. Tomás había trabajado en 2 empleos durante 15 años para pagarle la mejor educación, para comprarle sus libros, su ropa, para darle todo lo que nosotros nunca tuvimos. Cuando ella se casó con Fernando, Tomás vendió nuestro auto para ayudarles con el enganche de su casa. Incluso en su lecho de muerte, con el corazón fallándole, lo último que dijo fue cuida a Cecilia. Y ahora ella estaba dispuesta a borrar todo ese amor, todo ese sacrificio, por una cuenta bancaria y un apartamento.
Me pregunté si Fernando había sido siempre así, o si había corrompido a mi hija con su ambición y su codicia. Recordé la primera vez que lo conocimos. Cecilia lo había traído a cenar con una sonrisa radiante, diciendo que finalmente había encontrado al hombre de su vida. Tomás y yo lo recibimos con los brazos abiertos, queriendo creer que haría feliz a nuestra hija. Pero con el tiempo noté cosas. La forma en que Fernando miraba nuestro apartamento cuando nos visitaba, calculando su valor. Sus preguntas sobre nuestros ahorros, nuestra pensión. Sus comentarios sobre lo grande que era nuestro lugar para 2 personas mayores. Yo lo atribuía a simple curiosidad, pero ahora entendía que había estado evaluando cuánto podía sacar de nosotros desde el principio. A las 2:30 de la madrugada me levanté en silencio. La casa estaba completamente oscura y quieta. Tomé mi maleta pequeña y mi bolso, revisé por última vez que tuviera todo lo importante. Los documentos que Beatriz me había dado, el pendrive con las grabaciones, mi teléfono celular completamente cargado, mi dinero en efectivo. Abrí la puerta de mi habitación milímetro a milímetro, conteniendo la respiración cada vez que las bisagras hacían el menor sonido. El pasillo estaba sumido en penumbras. Podía ver una línea de luz bajo la puerta de la habitación de Cecilia y Fernando al fondo del corredor. Probablemente Fernando había dejado la lámpara del baño encendida como siempre hacía. La puerta de Beatriz estaba a mi izquierda, apenas a unos metros de distancia. Caminé descalza, cargando mis zapatos en una mano y la maleta en la otra, pisando lo más cerca posible de la pared donde las tablas del piso crujían menos. Cada paso era una eternidad. Cada sonido de la casa me helaba la sangre. El reloj de pared del recibidor marcando las 2:45. El refrigerador encendiéndose en la cocina del piso inferior. El viento golpeando suavemente contra las ventanas. Llegué a la puerta de Beatriz y toqué 3 veces muy despacio con los nudillos, apenas un roce. La puerta se abrió de inmediato. Mi nieta estaba vestida completamente de negro, con el cabello recogido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Me abrazó sin decir palabra y yo tuve que morderme el labio para no sollozar. Ella señaló hacia su ventana que ya estaba abierta. La brisa fría de la madrugada entraba trayendo el olor del jardín mojado. Beatriz se asomó primero, mirando en todas direcciones para asegurarse de que no hubiera nadie afuera. Después me hizo señas de que me acercara. Efectivamente, como había dicho en su nota, había una escalera de aluminio apoyada contra la pared lateral de la casa, lo suficientemente alta como para alcanzar el segundo piso. Fernando la había dejado ahí después de limpiar las canaletas ayer por la tarde, y Beatriz había tenido la inteligencia de no mencionarlo, sabiendo que sería nuestra vía de escape. «Abuela, tienes que bajar primero», susurró Beatriz en mi oído. «Yo bajo después con tu maleta. Ten mucho cuidado con los escalones. Algunos están mojados por el rocío. Si papá o mamá se despiertan, si escuchan algo, corre. No esperes por mí. Solo corre hacia la calle principal y toma un taxi». Asentí, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Mi nieta de 19 años estaba siendo más fuerte y más valiente que yo. Me ayudó a pasar por la ventana, sosteniéndome con firmeza mientras yo buscaba el primer escalón con el pie. La escalera se tambaleó ligeramente bajo mi peso y mi corazón dejó de latir por un segundo. Pero se estabilizó. Comencé a descender con una lentitud agonizante. Cada escalón era una prueba de equilibrio y coraje. Yo tenía 71 años. Mis rodillas protestaban con cada movimiento. Mis manos temblaban aferrándose a los tubos fríos de aluminio. El jardín estaba a oscuras abajo, apenas iluminado por la luz lejana de las farolas de la calle. Miré hacia arriba y vi la silueta de Beatriz recortada contra la ventana, observándome con las manos juntas como si estuviera rezando. Llegué al suelo después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 2 minutos. Mis piernas casi cedieron cuando toqué el pasto húmedo. Me alejé unos pasos de la escalera y miré hacia arriba nuevamente. Beatriz ya estaba descendiendo con mi maleta colgada al hombro. Se movía con la agilidad de la juventud, rápida y segura, y en menos de un minuto estaba a mi lado en el jardín. Me entregó la maleta y me abrazó con fuerza. «Perdóname, abuela», susurró con voz quebrada. «Perdóname por no haberte dicho antes. Yo escuché a mamá y papá planeando esto hace 2 semanas, pero tenía miedo. Miedo de que no me creyeras, miedo de que pensaras que estaba exagerando, miedo de que mamá descubriera que yo sabía. Por eso empecé a grabarlos a escondidas.
Necesitaba pruebas. Necesitaba que tú supieras la verdad. La abracé contra mi pecho, sintiendo su cuerpo temblar. Hiciste lo correcto, mi amor, le dije. Me salvaste la vida. Eres más valiente de lo que jamás imaginé. Nos quedamos ahí abrazadas apenas unos segundos más, sabiendo que cada momento contaba. Después Beatriz me guió hacia el costado de la casa, donde una pequeña puerta de madera en la cerca llevaba al callejón lateral. Fernando jamás cerraba esa puerta con llave porque la usaba para sacar la basura. Salimos al callejón silencioso y oscuro. Beatriz me acompañó hasta la esquina donde empezaba la calle principal. Ahí nos detuvimos bajo una farola y ella sacó de su bolsillo un fajo de billetes. Son $500, dijo. Todo lo que tenía ahorrado de mis trabajos de medio tiempo. Toma un taxi. Vete a un hotel esta misma noche. No vuelvas a tu apartamento todavía. Mamá y papá tienen copia de tus llaves. Probablemente irán a buscarte ahí apenas descubran que te fuiste. Mañana temprano, cuando abran los bancos, ve y bloquea tu cuenta. Cambia tus contraseñas. Y después busca un abogado. Alguien bueno. Alguien que pueda detener esto. Tomé el dinero con manos temblorosas. No puedo aceptar tus ahorros, protesté. Pero Beatriz cerró mis dedos sobre los billetes. Sí puedes, dijo con firmeza. Y lo harás. Porque ahora mismo es más importante tu seguridad que cualquier otra cosa. Abuela, ellos van a ponerse furiosos cuando descubran que te fuiste. Van a buscarte por todos lados. Mamá va a llamar a la policía diciendo que una anciana con demencia se escapó de casa. Va a tratar de usar eso en tu contra. Por eso necesitas moverte rápido. Necesitas llegar primero a las autoridades. Necesitas mostrar esas grabaciones y esos documentos falsos antes de que ellos puedan inventar su versión de la historia. La miré a los ojos y vi en ella una madurez y una determinación que me partieron el corazón. A los 19 años, mi nieta ya sabía más sobre la maldad humana de lo que cualquier joven debería saber. ¿Y tú qué vas a hacer?, le pregunté con angustia. Cuando descubran que me ayudaste. Beatriz sonrió con tristeza. Voy a fingir que no sé nada. Voy a actuar sorprendida y preocupada cuando mamá despierte y descubra que te fuiste. Voy a llorar y a preguntar dónde estás. Ellos no pueden saber que fui yo quien te ayudó. Si lo descubren, perderé mi única oportunidad de seguir protegiéndote desde adentro. Puedo ser tus ojos y oídos. Puedo escuchar lo que planean, avisarte si traman algo más. Pero solo si ellos creen que estoy de su lado. La idea de dejar a mi nieta sola en esa casa, con esos monstruos, me desgarraba. Pero ella tenía razón. Era la única forma. En ese momento escuchamos el motor de un taxi acercándose por la calle principal. Beatriz levantó la mano y el auto se detuvo junto a nosotras. Abrió la puerta trasera y me ayudó a subir con mi maleta. Antes de cerrar, se inclinó y me besó la frente. Te amo, abuela. Mantén tu teléfono encendido. Voy a enviarte mensajes para que sepas que estoy bien. Y tú avísame cuando estés a salvo. Le di la dirección de un hotel al taxista, uno en el centro de la ciudad que quedaba lejos del vecindario de Cecilia. Durante todo el trayecto mantuve mi bolso apretado contra el pecho, mirando constantemente por la ventana trasera para asegurarme de que nadie nos siguiera. Las calles estaban desiertas a esa hora de la madrugada. Apenas algunos trabajadores nocturnos regresando a sus casas, un par de camiones de basura haciendo su recorrido. El taxista no hizo preguntas, aunque debió pensar que era extraño que una mujer de mi edad viajara sola con una maleta a las 3 de la mañana. Llegamos al Hotel Central 20 minutos después. Le pagué con uno de los billetes que Beatriz me había dado y entré al vestíbulo iluminado donde un recepcionista joven me miró con sorpresa apenas disimulada. Necesito una habitación, le dije tratando de mantener la voz firme. Solo por esta noche. El muchacho dudó un momento, probablemente preguntándose si debía llamar a alguien para reportar a una anciana sospechosa apareciendo en mitad de la noche. Pero finalmente procesó mi tarjeta de crédito y me entregó una llave electrónica. Habitación 312, tercer piso. El elevador está al fondo a la derecha. Subí con mi maleta sintiendo cada uno de mis 71 años pesando sobre mis hombros. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual, un escritorio, un baño y una ventana que daba a la calle. Cerré la puerta con seguro, puse la cadena de seguridad
y solo entonces me permití derrumbarme sobre la cama y llorar. Lloré por todo. Por la traición de mi hija, por la inocencia perdida de Beatriz, por Tomás que había muerto sin saber que su amada Cecilia se convertiría en esto. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas y mi cuerpo quedó exhausto. Pero no podía darme el lujo de descansar mucho. Miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 4 de la madrugada. En 5 horas los bancos abrirían. En 5 horas necesitaba estar lista para proteger todo lo que me quedaba. Me lavé la cara con agua fría, me cambié de ropa, y saqué todos los documentos que Beatriz me había dado. Los esparcí sobre la cama y los revisé nuevamente con la luz encendida, esta vez con más calma, leyendo cada detalle. El contrato de internación tenía la firma de 2 médicos, Dr. Alberto Ramírez y Dr. Gustavo Salazar. Busqué sus nombres en internet usando mi teléfono. Aparecieron en varios directorios médicos, ambos especializados en geriatría. Parecían legítimos en la superficie, pero las reseñas en línea contaban otra historia. Varios familiares los acusaban de firmar certificados de incapacidad sin evaluaciones reales, de trabajar en conjunto con ciertos asilos privados que pagaban comisiones por cada paciente internado. Había incluso una demanda en proceso contra el doctor Ramírez por negligencia profesional. La residencia geriátrica Santa Elena, donde planeaban encerrarme tampoco, tenía mejor reputación. Busqué el nombre y encontré artículos de periódicos locales sobre investigaciones por maltrato a ancianos, por administración excesiva de medicamentos sedantes, por mantener pacientes contra su voluntad. Uno de los artículos mencionaba que el lugar estaba bajo supervisión judicial, pero seguía operando porque técnicamente cumplía con las normas mínimas. Era exactamente el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer, donde una anciana podría ser medicada hasta perder toda capacidad de defenderse, donde los familiares codiciosos tenían acceso total mientras mantenían alejados a cualquier visitante indeseado. Sentí un escalofrío imaginando lo que habría sido de mí si Beatriz no me hubiera advertido a tiempo. En 2 semanas yo habría sido apenas una sombra de mí misma, drogada y confundida, incapaz de recordar mi propio nombre, mientras Cecilia y Fernando vaciaban mi cuenta bancaria y vendían mi apartamento. Revisé después la procuración falsa. La firma que aparecía ahí no era la mía, aunque se parecía lo suficiente como para engañar a alguien que no me conociera bien. Cecilia había practicado mi firma, probablemente usando cartas viejas y documentos que yo había firmado durante años. El notario que supuestamente había certificado el documento era un tal licenciado Ernesto Vega. Busqué su nombre también y encontré que su licencia había sido suspendida hace 6 meses por irregularidades. Así que Cecilia y Fernando habían usado un notario corrupto para falsificar mis documentos. Todo estaba conectado. Los médicos falsos, el asilo de mala reputación, el notario sin licencia. Era una red de corrupción diseñada específicamente para estafar a personas mayores vulnerables. Y yo había estado a punto de convertirme en su siguiente víctima. Conecté el pendrive nuevamente a mi teléfono y escuché todas las grabaciones otra vez, esta vez tomando notas. Anoté fechas, nombres mencionados, cantidades de dinero, cada detalle que pudiera ser importante. En una de las conversaciones, Fernando mencionaba a alguien llamado Pacheco, el director del geriátrico, diciéndole que ya habían transferido un adelanto de $5,000 para asegurar mi lugar en el ala de seguridad. Así que ya habían pagado por adelantado. Ya habían invertido dinero en este plan. Eso significaba que no iban a rendirse fácilmente cuando descubrieran que me había escapado. Iban a venir por mí con todo. Iban a tratar de usar la ley, la policía, cualquier recurso disponible para encontrarme y llevar a cabo su plan. Necesitaba ayuda legal. Necesitaba a alguien que entendiera este tipo de fraude, alguien con experiencia en proteger a personas mayores de abusos financieros. Recordé entonces un nombre: Daniel Ortega. Él había sido el abogado de Tomás durante años. Habían trabajado juntos en el sindicato de trabajadores cuando ambos eran jóvenes. Daniel había ayudado a Tomás con la compra de nuestro apartamento, con nuestros testamentos, con varios asuntos legales a lo largo de los años. Después de la muerte de Tomás, Daniel había venido al funeral y me había dado su tarjeta, diciéndome que si alguna vez necesitaba cualquier cosa, lo llamara sin dudarlo. En ese momento yo había agradecido educadamente, pensando que nunca necesitaría sus servicios. Pero ahora esa tarjeta guardada en mi billetera era mi salvavidas. Miré la hora nuevamente. Eran las 5:30 de la mañana. Demasiado temprano para llamar a nadie. Tendría que esperar al menos hasta las 8,
hora en que los despachos de abogados comenzaban a abrir. Me recosté sobre la cama sin quitarme los zapatos, con todos los documentos organizados a mi lado y mi teléfono en la mano. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Cecilia, recordaba su voz fría en las grabaciones hablando de mí como si yo fuera un estorbo que había que eliminar. Pensé en todas las veces que la había abrazado, todas las veces que había sacrificado algo para darle a ella lo que necesitaba. Cuando tenía 7 años y quería clases de ballet, yo trabajé limpiando casas los fines de semana para pagarlas. Cuando cumplió 15 y soñaba con una fiesta grande, Tomás y yo ahorramos durante un año entero para dársela. Cuando se casó con Fernando, vaciamos nuestra cuenta de ahorros para ayudarles con su casa. Y cuando Tomás murió y yo quedé sola, Cecilia había venido al funeral llorando, prometiéndome que siempre cuidaría de mí, que nunca me dejaría sola. Todas esas palabras habían sido mentiras. Probablemente ya entonces estaba calculando cuánto tiempo tenía que esperar antes de poder ejecutar su plan. A las 6 de la mañana recibí un mensaje de texto de Beatriz. Era breve, pero me trajo un inmenso alivio. Estoy bien, abuela. Mamá acaba de despertar. Aún no sabe nada. Te escribo más tarde. Borra este mensaje. Borré el mensaje inmediatamente como me había pedido. Mi nieta estaba siendo increíblemente cuidadosa y valiente. A las 7 me levanté, me arreglé lo mejor que pude, y bajé al pequeño comedor del hotel donde servían desayuno continental. Necesitaba comer algo aunque no tenía hambre. Necesitaba mantener mi fuerza. Tomé café negro, tostadas y un poco de fruta. Otros huéspedes me miraban con curiosidad, preguntándose qué hacía una mujer de mi edad sola en un hotel a esa hora. No les presté atención. Tenía cosas más importantes en que pensar. A las 8 en punto, desde la privacidad de mi habitación, marqué el número de Daniel Ortega que aparecía en su vieja tarjeta. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina contestara. Despacho Jurídico Ortega. Buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Daniel Ortega, dije tratando de mantener mi voz calmada. Es urgente. Es sobre un caso de fraude y falsificación de documentos. La recepcionista dudó un momento. ¿De parte de quién, por favor? Ivone Olivares. Soy viuda de Tomás Olivares. El licenciado Ortega conoció a mi esposo durante muchos años. Hubo una pausa breve y después la voz de la mujer se suavizó. Un momento, por favor, señora Olivares. Voy a transferirla. La música de espera duró apenas unos segundos antes de que una voz grave y familiar tomara la línea. Ivone, ¿eres tú realmente? Era Daniel. Su voz traía recuerdos de tiempos mejores, de reuniones familiares donde Tomás y él se sentaban a conversar durante horas sobre trabajo, sobre política, sobre la vida. Sí, Daniel, soy yo, respondí sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Necesito tu ayuda. Estoy en problemas muy serios. Su tono cambió inmediatamente a uno de preocupación profesional. Dime dónde estás. Voy a ir ahora mismo. Le di la dirección del hotel y el número de mi habitación. Daniel me dijo que llegaría en 30 minutos. Colgué y esperé sentada al borde de la cama, con todos los documentos y el pendrive organizado sobre el escritorio. Exactamente 28 minutos después escuché que tocaban a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Daniel Ortega parado en el pasillo. Había envejecido desde la última vez que lo vi en el funeral de Tomás hace 3 años. Su cabello ahora era completamente blanco y tenía más arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el mismo hombre alto y serio que recordaba. Abrí la puerta y él entró rápidamente, cerrándola detrás de sí. Me tomó de las manos y me miró con genuina preocupación. Ivone, ¿qué pasó? Tu voz en el teléfono me asustó. Me senté en la única silla disponible y él se acomodó en el borde de la cama. Y entonces le conté todo. Desde el momento en que Beatriz me entregó el sobre hasta mi escape en mitad de la noche. Le mostré los documentos falsos, le hice escuchar las grabaciones, le expliqué el plan completo de Cecilia y Fernando. Daniel escuchó todo sin interrumpir, con su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminé, él tomó los documentos y los examinó con cuidado, su mirada profesional analizando cada detalle. Después de varios minutos de silencio, levantó la vista y lo que vi en sus ojos me confirmó lo que ya sabía. Esto era real. Esto era grave. Ivone,
Lo que tu hija y tu yerno planeaban hacer constituye varios delitos federales, dijo con voz controlada. Falsificación de documentos oficiales, fraude, intento de privación ilegal de libertad, abuso financiero de persona mayor. Estamos hablando de cargos que podrían llevarlos a prisión por años. Estas grabaciones que Beatriz hizo son evidencia admisible. Y estos documentos falsos son la prueba física del crimen. Tienes un caso extremadamente sólido. Pero necesitamos actuar rápido. Cuando Cecilia descubra que te fuiste, va a empezar a moverse. Va a tratar de adelantarse a cualquier acción legal que tomes. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Daniel se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, pensando. Primero, vamos a ir directamente al banco cuando abra a las 9. Vas a congelar tu cuenta de ahorros y a cambiar todas tus contraseñas. Vas a revocar cualquier autorización que Cecilia o Fernando pudieran tener sobre tus finanzas. Segundo, vamos a ir con un notario legítimo y vas a firmar documentos dejando absolutamente claro que tú estás en pleno uso de tus facultades mentales y que cualquier documento previo supuestamente firmado por ti es falso. Tercero, vamos a ir con las autoridades. Necesito presentar estas grabaciones y estos documentos a la fiscalía. Esto no es solo un caso civil de disputas familiares, Ivone. Esto es criminal. Necesitamos que la justicia actúe antes de que Cecilia pueda inventar alguna historia. ¿Pero van a creerme?, pregunté con voz temblorosa. Soy una mujer de 71 años acusando a su propia hija. Van a pensar que estoy confundida, que estoy senil como dicen esos documentos falsos. Daniel se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Ivone, te conozco desde hace 40 años. Conozco tu inteligencia, tu fortaleza. Cualquier persona que hable contigo durante 5 minutos va a darse cuenta de que estás perfectamente lúcida. Además, no estás sola en esto. Tienes las grabaciones de Beatriz. Tienes documentos falsificados que pueden ser verificados por expertos. Tienes un notario corrupto cuya licencia ya está suspendida. Tienes médicos con historiales cuestionables. Y me tienes a mí. Voy a representarte en esto y voy a asegurarme de que se haga justicia. Tomás fue como un hermano para mí. Nunca voy a permitir que su viuda sea victimizada de esta manera. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Nos preparamos para salir del hotel. Daniel insistió en que yo llevara todos los documentos originales conmigo en mi bolso. No podemos arriesgarnos a que se pierdan o sean robados, dijo. Bajamos al estacionamiento donde su auto nos esperaba. Eran las 8:40 de la mañana. En 20 minutos el banco abriría sus puertas. Durante el camino, Daniel hizo varias llamadas. Primero al banco, avisándoles que íbamos en camino con un asunto urgente de seguridad de cuenta. Después a su despacho, pidiéndole a su asistente que cancelara todas sus citas de la mañana. Y finalmente a un contacto en la fiscalía, alguien especializado en delitos financieros, diciéndole que tenía un caso importante que necesitaba atención inmediata. Yo miraba por la ventana del auto, viendo la ciudad despertar. Gente caminando hacia sus trabajos, niños esperando el autobús escolar, vendedores ambulantes abriendo sus puestos. Vida normal para todos ellos. Mientras que mi mundo se había desmoronado en una sola noche. Llegamos al banco justo cuando abrían las puertas. Daniel me acompañó hasta el escritorio de un gerente, un hombre de mediana edad llamado señor Herrera, que nos recibió con preocupación apenas Daniel explicó brevemente la situación. Necesitamos congelar la cuenta de la señora Olivares inmediatamente, dijo Daniel. Hay un intento de fraude en curso. El gerente pidió mi identificación, verificó mi cuenta en su computadora, y su expresión se volvió seria. Señora Olivares, veo que hace 2 semanas se registró una solicitud de autorización de acceso a su cuenta a nombre de Cecilia Olivares de Méndez. ¿Usted autorizó esto? Mi sangre se heló. No, respondí. Jamás autoricé eso. Es parte del fraude. El gerente tecleó rápidamente. La solicitud está en proceso de aprobación, pero aún no ha sido activada. La voy a cancelar ahora mismo. También voy a colocar una alerta de seguridad en su cuenta. Nadie va a poder acceder a sus fondos excepto usted en persona con identificación. Pasamos la siguiente hora en ese banco, cambiando contraseñas, actualizando información de seguridad, asegurándonos de que cada entrada posible estuviera protegida. El gerente Herrera fue extremadamente servicial,
probablemente porque Daniel mencionó que esto sería parte de una investigación criminal. Cuando finalmente salimos del banco, yo tenía nueva tarjeta de débito, nuevas contraseñas, y la certeza de que mis $180,000 estaban seguros. Al menos por ahora. Pero mientras caminábamos hacia el auto de Daniel, mi teléfono comenzó a vibrar. Era una llamada de Cecilia. Mi corazón se aceleró. No contestes, dijo Daniel inmediatamente. Deja que vaya a buzón de voz. Vamos a escuchar qué dice. La llamada fue a buzón después de 6 timbres. Segundos después, llegó un mensaje de voz. Con manos temblorosas, puse el altavoz para que Daniel pudiera escuchar. La voz de Cecilia sonaba frenética, preocupada, pero yo ahora podía detectar la falsedad detrás de cada palabra. Mamá, ¿dónde estás? Me desperté y tu habitación está vacía. Tus cosas no están. Estoy muy preocupada. ¿Te sentiste mal? ¿Fuiste al hospital? Por favor, llámame de inmediato. Fernando y yo estamos desesperados. Beatriz también está muy angustiada. Necesitamos saber que estás bien. El mensaje terminó. Daniel y yo nos miramos. Así comienza su actuación, dijo él con disgusto. Ahora va a llamar a hospitales, va a reportarte como desaparecida, va a crear todo un escenario de familia preocupada buscando a su madre mayor perdida. Cuando en realidad está furiosa porque su plan se arruinó. Mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Fernando. Dejé que también fuera a buzón de voz. Después llegó un mensaje de texto de Cecilia. Mamá, por favor, responde. Estamos llamando a hospitales y a la policía. Todos están buscándote. Estamos aterrados de que algo te haya pasado. Daniel leyó el mensaje sobre mi hombro y negó con la cabeza. Perfecta manipulación, dijo. Está creando un registro de familia preocupada para que cuando presente su caso ante las autoridades, pueda decir que tú desapareciste en estado de confusión. Va a usar tu silencio como evidencia de que no estás bien mentalmente. Por eso necesitamos movernos ahora mismo. Subimos a su auto y él condujo directamente hacia el edificio de gobierno donde funcionaban las oficinas de la fiscalía. Durante el trayecto me explicó lo que iba a suceder. Vamos a reunirnos con la fiscal Patricia Mendoza. Ella se especializa en casos de fraude contra personas mayores. He trabajado con ella antes en otros casos. Es dura pero justa. Le voy a mostrar todas las evidencias y ella va a decidir si hay suficiente base para abrir una investigación formal. Llegamos al edificio gubernamental 20 minutos después. Era una construcción moderna de vidrio y concreto, con guardias de seguridad en la entrada y detectores de metal. Pasamos los controles y subimos al 5º piso donde estaban las oficinas de la Fiscalía Especializada. La recepcionista nos hizo esperar apenas 10 minutos antes de que una mujer de unos 45 años, vestida con traje oscuro y cabello recogido en un moño apretado, saliera a recibirnos. Licenciado Ortega, señora Olivares, pasen por favor. Entramos a una oficina pequeña pero ordenada, con estanterías llenas de códigos legales y archiveros metálicos. La fiscal Mendoza nos indicó que nos sentáramos frente a su escritorio. Daniel comenzó a explicar el caso mientras yo permanecía en silencio, con mi bolso apretado en mi regazo. Cuando mencionó las grabaciones y los documentos falsificados, la fiscal Mendoza se enderezó en su silla, su interés claramente capturado. ¿Tiene las evidencias con usted?, preguntó. Saqué el pendrive y los documentos de mi bolso y los coloqué sobre su escritorio. La fiscal conectó el pendrive a su computadora y comenzó a escuchar las grabaciones. Su expresión permanecía neutral pero profesional, tomando notas en una libreta. Cuando terminó de escuchar el primer archivo donde Cecilia hablaba con el doctor Ramírez, levantó la vista hacia mí. Señora Olivares, ¿usted autorizó alguna evaluación médica con estos doctores? No, respondí. Nunca he conocido a esos hombres. Jamás firmé ningún consentimiento para ser evaluada o internada. Todo en esos documentos es falso. La fiscal escuchó las demás grabaciones, examinó los documentos falsos, verificó las firmas. Después de casi 30 minutos, se recostó en su silla y nos miró seriamente. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal inmediata, dijo. Tenemos intento de fraude, falsificación de documentos oficiales, conspiración para privar ilegalmente de libertad a una persona y abuso financiero contra adulto mayor. Todos estos son delitos graves. ¿Qué va a pasar ahora?,
Pregunté con voz temblorosa. La fiscal Mendoza abrió una carpeta nueva en su computadora. Voy a emitir órdenes de citación para su hija Cecilia Olivares de Méndez y su yerno Fernando Méndez. También para los doctores Alberto Ramírez y Gustavo Salazar, el notario Ernesto Vega y el director del geriátrico Santa Elena, señor Pacheco. Todos ellos van a tener que presentarse aquí para interrogatorio. Mientras tanto, voy a solicitar una orden judicial para congelar cualquier transacción relacionada con sus bienes, señora Olivares. Y voy a contactar al juez de familia para que emita una orden de protección temporal prohibiendo a su hija y yerno acercarse a usted o intentar cualquier acción legal contra usted. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó Daniel. La fiscal reflexionó un momento. Si trabajamos rápido, puedo tener las citaciones listas para mañana. La orden de protección puede estar lista esta misma tarde. Pero necesito que la señora Olivares se someta a una evaluación médica independiente lo antes posible. ¿Una evaluación médica?, repetí con alarma. ¿Por qué? La fiscal Mendoza me miró con comprensión. Porque su hija va a argumentar que usted sufre de demencia, tal como establecen esos documentos falsos. Necesitamos evidencia médica actual, de un profesional independiente y confiable, que certifique que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Eso va a destruir completamente su defensa. Daniel asintió. Conozco a la doctora Aurora Salinas. Es neuróloga especializada en geriatría, con excelente reputación. Puedo conseguir una cita urgente con ella hoy mismo. La fiscal escribió el nombre. Perfecto. Hagan esa evaluación hoy. Que la doctora me envíe el reporte directamente. Mientras tanto, voy a comenzar a procesar estos documentos. Señora Olivares, necesito que usted permanezca disponible y localizable en todo momento. ¿Dónde se está quedando actualmente? En el Hotel Central, respondí. Habitación 312. La fiscal anotó la información. Bien. Le recomiendo que permanezca allí hasta que tengamos la orden de protección emitida. No vuelva a su apartamento todavía. Si su hija tiene llaves, podría estar esperándola allí. Daniel puede coordinar con el hotel para extender su estadía. Asentí, sintiendo que finalmente alguien con autoridad estaba tomando control de la situación. Salimos de esa oficina 40 minutos después con una sensación de avance real. En el auto, Daniel inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Primero al Hotel Central para extender mi reservación por una semana completa. Después a la doctora Aurora Salinas, explicándole la urgencia del caso. La doctora aceptó recibirme esa misma tarde a las 3. Son las 11 de la mañana, dijo Daniel mirando su reloj. Tenemos 4 horas antes de tu cita médica. Te invito a almorzar. Necesitas comer algo sustancioso. Y necesitas descansar un poco. Fuimos a un pequeño restaurante tranquilo donde Daniel era cliente habitual. Pedimos comida aunque yo apenas tenía apetito. Mientras esperábamos, mi teléfono continuaba recibiendo llamadas y mensajes de Cecilia y Fernando. No respondí ninguno, siguiendo las instrucciones de Daniel. Déjalos que se desesperen, dijo él. Cada llamada, cada mensaje, es evidencia adicional de que están tratando de contactarte. Cuando finalmente se enfrenten a las acusaciones, toda esta supuesta preocupación va a verse como lo que realmente es: pánico porque su plan falló. Comí lo que pude, un poco de sopa y pan. Daniel me contaba historias de sus años trabajando con Tomás, tratando de distraerme y darme algo de paz mental. Me habló de casos que habían ganado juntos en el sindicato, de familias que habían ayudado, de la pasión que Tomás tenía por la justicia social. Tu esposo era un hombre extraordinario, dijo. Siempre decía que lo más importante en la vida era proteger a los vulnerables. Estaría orgulloso de ti ahora mismo, Ivone. De tu coraje para enfrentar esto. Después del almuerzo regresamos al hotel donde descansé un par de horas. Daniel se quedó en el vestíbulo trabajando en su laptop, preparando documentos legales. A las 2:30 me llamó para ir a la cita con la doctora Salinas. Su consultorio quedaba en un edificio médico moderno al norte de la ciudad. La sala de espera era acogedora, con plantas y música suave. La doctora Aurora Salinas resultó ser una mujer de unos 50 años, con expresión amable pero profesional. Me recibió en su consultorio y comenzó la evaluación.
Durante las siguientes 2 horas me hizo pruebas cognitivas exhaustivas. Preguntas sobre memoria reciente y lejana, ejercicios de lógica y razonamiento, pruebas de orientación temporal y espacial. Me pidió recordar listas de palabras, resolver problemas matemáticos, dibujar figuras complejas. Fue agotador pero necesario. Al final, la doctora Salinas se sentó frente a mí con una sonrisa. Señora Olivares, sus resultados son excelentes. Su función cognitiva está completamente normal para su edad. De hecho, está por encima del promedio en varias áreas. No hay ningún indicio de demencia, deterioro cognitivo o pérdida de facultades mentales. Usted está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones, manejar sus asuntos financieros y vivir independientemente. Voy a preparar un reporte detallado para la fiscal Mendoza certificando esto. Sentí que las lágrimas de alivio rodaban por mis mejillas. Gracias, doctora, susurré. No sabe lo que esto significa para mí. Ella apretó mi mano con calidez. Entiendo perfectamente por lo que está pasando, señora Olivares. He visto muchos casos de familias intentando declarar incompetentes a sus ancianos para robarles. Es una de las formas más crueles de abuso. Pero usted tiene evidencia sólida y ahora tiene certificación médica de su competencia. Va a ganar esto. Salimos del consultorio de la doctora Salinas cerca de las 5 de la tarde. Daniel y yo regresamos al hotel en silencio. Yo estaba exhausta física y emocionalmente, pero también sentía algo que no había sentido en las últimas 24 horas. Esperanza. Tenía evidencias sólidas, tenía certificación médica de mi competencia mental, tenía un abogado experimentado de mi lado y tenía a la fiscalía investigando el caso. Cuando llegamos al estacionamiento del hotel, Daniel se estacionó pero no apagó el motor. Antes de que bajara, me tomó del brazo suavemente. Ivone, hay algo más que necesito decirte. Algo que descubrí esta tarde mientras tú estabas con la doctora Salinas. Hice algunas llamadas, investigué un poco y encontré algo que creo que debes saber. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué encontraste?, pregunté con temor. Daniel sacó su teléfono y me mostró algunos documentos que había fotografiado. Investigué el historial legal de Fernando Méndez, tu yerno. Resulta que hace 8 años, antes de conocer a Cecilia, él estuvo involucrado en un caso de fraude de seguros. Convenció a su propia madre de firmar pólizas de vida nombrándolo como beneficiario, y después trató de internarla en un asilo argumentando incapacidad mental. El plan fue descubierto antes de que pudiera ejecutarlo completamente. La madre retiró los cargos a cambio de que Fernando se alejara de ella para siempre. Pero el caso existe en los registros. Miré los documentos en su teléfono sin poder creerlo. Entonces Fernando ya había hecho esto antes. Era un patrón. Un modus operandi que había perfeccionado. Y ahora lo estaba usando conmigo, con la ayuda de mi propia hija. Daniel continuó con voz grave. Hay más. La madre de Fernando murió el año pasado en circunstancias sospechosas. Estaba internada en un asilo privado, bajo medicación fuerte. Falleció de una supuesta neumonía, pero nunca hubo autopsia. Fernando heredó todo lo que ella tenía. No era mucho, unos $40,000, pero fue suficiente para pagar algunas deudas que él y Cecilia tenían acumuladas. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. ¿Estás diciendo que Fernando pudo haber matado a su propia madre? Daniel guardó su teléfono y me miró seriamente. No tengo pruebas de eso. Pero el patrón es preocupante. Primero intentó estafar a su madre hace años. Después ella muere convenientemente mientras estaba bajo su control en un asilo. Y ahora está intentando hacer exactamente lo mismo contigo. Ivone, este hombre es peligroso. Y de alguna manera logró convencer a tu hija de que lo ayudara. O quizás Cecilia siempre tuvo esa codicia dentro de ella y Fernando simplemente la liberó. No lo sé. Pero necesitas entender que no estamos tratando con personas que cometieron un error o tuvieron un momento de debilidad. Estamos tratando con depredadores calculadores que han hecho esto antes. Me cubrí el rostro con las manos, tratando de procesar esta nueva información horrible. Mi yerno podría ser un asesino. Y mi hija era su cómplice. Daniel esperó pacientemente a que recuperara la compostura. ¿La fiscal Mendoza sabe esto?, pregunté finalmente. Se lo envié esta tarde. Ella va a investigar el caso de la madre de Fernando.
Si hay algo sospechoso, lo va a descubrir. Pero eso tomará tiempo. Por ahora, lo importante es que tú estás segura. Tienes la orden de protección que debería estar lista mañana. Tienes tus finanzas aseguradas. Y tienes certificación médica de tu competencia. Cecilia y Fernando no pueden tocarte. Bajé del auto y entré al hotel con las piernas temblando. Daniel me acompañó hasta mi habitación. Voy a quedarme en el vestíbulo esta noche, dijo. Solo por precaución. Si necesitas cualquier cosa, si ves algo sospechoso, me llamas inmediatamente. No vas a estar sola en esto. Le agradecí con un abrazo. Daniel era la única persona, además de Beatriz, en quien podía confiar completamente. Me encerré en mi habitación, puse el seguro y la cadena, y me senté en la cama sintiendo el peso de todo cayendo sobre mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. Necesitaba saber que ella estaba bien. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Abuela, mamá y papá están furiosos. Llamaron a la policía reportándote como persona desaparecida. Les dije a los oficiales que la última vez que te vi estabas bien, solo dijiste que necesitabas aire fresco y saliste a caminar. Mamá está gritando que estás enferma y perdida. Papá está revisando todas tus cosas tratando de encontrar pistas de dónde fuiste. Ten cuidado. Creo que van a ir a tu apartamento a buscarte. Respondí rápidamente. Estoy segura. No estoy en mi apartamento. Tengo ayuda legal. La fiscalía está investigando. ¿Tú estás bien? ¿Te han hecho algo? La respuesta llegó casi inmediatamente. Estoy bien. Me están ignorando mayormente. Están demasiado ocupados tratando de encontrarte. Pero abuela, escuché a papá hablando por teléfono con alguien. Dijo algo sobre acelerar el plan, sobre conseguir la orden judicial de emergencia esta misma noche. Creo que van a tratar de hacer algo drástico. Llamé inmediatamente a Daniel al vestíbulo. Él subió en menos de 2 minutos. Le mostré el mensaje de Beatriz. Su expresión se ensombreció. Fernanda está tratando de usar el reporte de persona desaparecida para conseguir una orden de emergencia argumentando que eres una amenaza para ti misma. Es una táctica desesperada, pero podría funcionar si encuentra al juez equivocado. Necesito llamar a la fiscal Mendoza ahora mismo. Daniel marcó el número de la fiscal, aunque ya eran casi las 7 de la noche. Para mi sorpresa, ella contestó. Daniel le explicó rápidamente la situación. Hubo una larga pausa mientras la fiscal hablaba del otro lado. Finalmente Daniel colgó y me miró con alivio. La fiscal Mendoza va a contactar al juez de turno esta noche. Va a explicar que hay una investigación criminal en curso y que cualquier orden judicial solicitada por Cecilia o Fernando debe ser bloqueada hasta que se complete la investigación. También va a acelerar la orden de protección para que esté lista mañana a primera hora. Estás cubierta. Ivone. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Cecilia, escuchaba su voz fría en las grabaciones planeando mi destrucción. Cerca de las 3 de la madrugada, finalmente caí en un sueño inquieto. Soñé con Tomás. Él estaba de pie en nuestro antiguo apartamento, joven y saludable como lo recordaba de hace 30 años. Me miraba con esa sonrisa suave que siempre me había hecho sentir segura. Todo va a estar bien, mi amor, decía. Siempre supiste ser fuerte. Siempre supiste luchar por lo que es correcto. No tengas miedo. Desperté a las 6 de la mañana con lágrimas en las mejillas, pero con renovada determinación. Me levanté, me duché, me vestí con la mejor ropa que tenía en mi maleta. Hoy iba a enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto. Bajé al comedor del hotel donde Daniel ya estaba esperándome con café y periódico. Buenos días. Me saludó. La fiscal Mendoza me envió un mensaje. La orden de protección está lista. Podemos pasar a recogerla a las 9. Desayunamos rápido y salimos hacia el edificio de gobierno. A las 9 en punto estábamos en la oficina de la fiscal Mendoza. Ella nos entregó la orden de protección oficial con el sello del juez. Esta orden prohíbe a Cecilia Olivares de Méndez y Fernando Méndez acercarse a usted a menos de 100 metros, contactarla por cualquier medio o intentar cualquier acción legal relacionada con su persona o sus bienes, explicó la fiscal. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Además,
He emitido citaciones para que ambos se presenten aquí mañana viernes a las 10 de la mañana para interrogatorio formal. Los doctores Ramírez y Salazar también han sido citados, al igual que el notario Vega y el director Pacheco del geriátrico. Tomé la orden de protección con manos que ya no temblaban. Esto era real. Esto estaba sucediendo. La justicia finalmente estaba moviéndose a mi favor. Pero entonces la fiscal agregó algo más que me heló la sangre. Señora Olivares, necesito advertirle de algo. He visto muchos casos como este. Cuando los acusados se dan cuenta de que su plan ha fallado y que van a enfrentar consecuencias legales serias, a veces se vuelven impredecibles. A veces intentan huir del país. A veces intentan destruir evidencias. Y a veces intentan confrontar directamente a la víctima, especialmente si hay vínculos emocionales fuertes como en este caso con su hija. Quiero que extreme precauciones. No salga sola. Mantenga su teléfono con batería completa en todo momento. Y si ve a cualquiera de ellos acercándose, llame inmediatamente al número de emergencia. Esta orden de protección les será notificada oficialmente en 1 hora. Cuando la reciban, van a saber que usted ya no está sola y desprotegida. Van a saber que tiene respaldo legal. Y eso puede provocar reacciones extremas. Daniel y yo salimos de ese edificio con la orden de protección bien guardada en mi bolso. Él insistió en llevarme de regreso al hotel y quedarse conmigo hasta que todo esto terminara. No voy a dejarte sola ni un momento, dijo con firmeza. Pasamos el resto de la mañana en el vestíbulo del hotel. Daniel trabajaba en su laptop preparando más documentos mientras yo intentaba leer una revista sin poder concentrarme. Cerca del mediodía mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Miré a Daniel con incertidumbre. Contesta, dijo. Ponlo en altavoz. Contesté con voz cautelosa. ¿Hola? La voz que escuché del otro lado me sorprendió. Era el doctor Alberto Ramírez, uno de los médicos que supuestamente iba a certificar mi demencia. Señora Olivares, habla el doctor Ramírez. Acabo de recibir una citación de la fiscalía. Necesito hablar con usted urgentemente. Miré a Daniel, que negaba con la cabeza. No debería hablar conmigo, doctor, dije tratando de mantener la voz firme. Todo debe pasar por mi abogado y la fiscalía. Por favor, señora, escúcheme solo un momento, insistió con voz desesperada. Yo no sabía que esto era un fraude completo. Fernando Méndez me contactó hace 3 semanas diciéndome que su suegra necesitaba evaluación geriátrica urgente porque la familia estaba preocupada. Me pagó $5,000 por adelantado para que firmara el certificado después de la evaluación. Yo accedí porque he trabajado con ese asilo Santa Elena antes en casos legítimos. Pero ahora me doy cuenta de que fui usado como parte de un esquema criminal. Daniel me hizo señas de que continuara hablando. Entonces usted admite que iba a firmar un certificado sin evaluarme realmente, dije con voz más fuerte. El doctor Ramírez suspiró pesadamente. Iba a hacer una evaluación breve durante ese almuerzo familiar. Pero Fernando me aseguró que los síntomas eran obvios y que sería simple formalidad. Ahora entiendo que me mintió. Señora Olivares, estoy dispuesto a cooperar completamente con la fiscalía. Voy a devolver el dinero que recibí. Voy a testificar sobre cómo Fernando me manipuló. Solo le pido que considere que yo también fui engañado en esto. Daniel tomó mi teléfono. Doctor Ramírez, habla el licenciado Daniel Ortega, abogado de la señora Olivares. Si realmente quiere cooperar, preséntese mañana a su citación con la fiscalía y cuente todo bajo juramento. Esa es la única forma de ayudarse a sí mismo. Y colgó. Me miró con expresión satisfecha. Está asustado. Sabe que su licencia médica está en riesgo. Va a cantar como canario mañana durante el interrogatorio. Eso es bueno para nosotros. Media hora después llegó otro mensaje, esta vez de un número que reconocí. Era Cecilia. El mensaje era largo y desesperado. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Acabo de recibir una orden judicial diciendo que no puedo acercarme a ti. No entiendo qué está pasando. ¿Alguien te está manipulando? ¿Te están llenando la cabeza con mentiras sobre mí? Soy tu hija. Te amo. Jamás te haría daño. Por favor, déjame explicarte. Hay un malentendido terrible. Fernando y yo solo queríamos ayudarte. Estábamos preocupados por tu salud.
Los doctores nos dijeron que necesitaba supervisión. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Por favor, mamá, no destruyas nuestra familia por un malentendido. Leí el mensaje en voz alta para Daniel. Él soltó una risa amarga. Clásica manipulación. Ahora que sabe que está en problemas, intenta hacerse la víctima. Está tratando de voltear la situación haciéndote sentir culpable por defenderte. No le respondas. No le des nada que pueda usar en tu contra. Pero ese mensaje me dolió profundamente a pesar de saber la verdad. Porque parte de mí, la parte que había sido madre durante 48 años, todavía quería creer que había alguna explicación, alguna forma en que esto pudiera ser un malentendido terrible. Pero después recordé las grabaciones. Recordé la voz fría de Cecilia hablando sobre medicarme hasta que no recordara mi propio nombre. Recordé sus planes de vaciar mi cuenta bancaria. No había malentendido posible. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. El resto del día pasó en tensa espera. Daniel recibió confirmación de la fiscal Mendoza de que tanto Cecilia como Fernando habían sido notificados oficialmente de la orden de protección y de sus citaciones para mañana. También confirmó que el doctor Salazar, el otro médico involucrado, había contactado a la fiscalía ofreciendo cooperación completa a cambio de inmunidad. La red se estaba desmoronando. Los cómplices estaban volteándose unos contra otros tratando de salvarse. Esa noche, cerca de las 8, recibí un mensaje de Beatriz. Abuela, necesitas saber esto. Papá y mamá tuvieron una pelea horrible. Papá quiere huir. Dice que deberían tomar todo el dinero que tienen y salir del país antes de mañana. Pero mamá se niega. Dice que si huyen van a parecer culpables y que es mejor enfrentar esto e intentar convencer a las autoridades de que todo fue un malentendido. Están gritándose. Nunca los había visto así. Tengo miedo. Respondí inmediatamente. ¿Estás segura tú? ¿Puedes salir de esa casa? Beatriz contestó. Sí, estoy en mi habitación con la puerta cerrada. Ellos están tan ocupados peleando que ni se acuerdan de que estoy aquí. Pero abuela, escuché a papá decir algo que me asustó. Dijo que si va a caer, no va a caer solo. Dijo que va a llevar a todos con él. No sé qué significa eso, pero sonó amenazante. Mostré el mensaje a Daniel. Su rostro se puso serio. Fernando está entrando en pánico. Un hombre desesperado es peligroso. Necesito llamar a la fiscal ahora mismo. Daniel llamó a la fiscal Mendoza y le informó sobre los mensajes de Beatriz. La fiscal escuchó en silencio y después habló con tono grave que pudimos escuchar por el altavoz. Voy a solicitar vigilancia policial en la casa de Cecilia y Fernando esta noche. Si Fernando intenta huir, será arrestado inmediatamente. También voy a adelantar su interrogatorio para mañana a primera hora. No podemos arriesgarnos a que destruya evidencias o intimide testigos. Señora Olivares, ¿su nieta Beatriz está segura en esa casa? Pensé en mi valiente nieta sola con sus padres desesperados. No lo sé, admití con voz quebrada. Ella dice que está bien, pero tengo miedo por ella. La fiscal reflexionó un momento. Voy a enviar una patrulla a hacer una verificación de bienestar. Si los oficiales determinan que Beatriz está en riesgo, pueden ofrecerle opciones para salir de allí. Ella es mayor de edad, así que puede tomar esa decisión por sí misma. Colgamos y esperé angustiada. Una hora después Beatriz me escribió nuevamente. Abuela, vinieron policías a la casa. Dijeron que era verificación de rutina por el reporte de persona desaparecida. Mamá y papá tuvieron que actuar normales frente a ellos. Los oficiales me preguntaron si estaba bien y si quería quedarme aquí. Les dije que sí por ahora. Creo que su presencia calmó las cosas. Mamá y papá ahora están encerrados en su habitación. Creo que están planeando qué van a decir mañana en la fiscalía. Respiré un poco más tranquila sabiendo que al menos había vigilancia policial cerca. Daniel decidió pasar la noche en una habitación del mismo hotel, justo al lado de la mía. No voy a dormir de todas formas, dijo. Puedo estar cerca por si acaso. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Mañana era el día decisivo. Mañana Cecilia y Fernando tendrían que enfrentar sus crímenes cara a cara con las autoridades. Mañana la verdad saldría a la luz completamente. Me pregunté cómo sería ver a mi hija siendo interrogada, siendo expuesta como la criminal que se había convertido.
Me pregunté si ella mostraría algún remordimiento o si seguiría actuando como víctima hasta el final. Cerca de la medianoche finalmente me quedé dormida, exhausta emocional y físicamente. Soñé con Tomás nuevamente. Esta vez me tomaba de la mano y me decía: ya casi termina, mi amor. Solo un poco más de fuerza. Desperté a las 6 de la mañana. Hoy enfrentaría a mi hija por última vez. Me preparé con cuidado esa mañana. Me puse mi mejor vestido, el gris oscuro que Tomás siempre decía que me hacía ver elegante y fuerte. Me maquillé ligeramente, me peiné el cabello con esmero. Quería verme como lo que era, una mujer de 71 años perfectamente lúcida y capaz, no la anciana demente que Cecilia había intentado inventar. Daniel tocó a mi puerta a las 7:30. Desayunamos rápido en el comedor del hotel. Él repasó conmigo lo que iba a suceder. La fiscal Mendoza va a interrogar primero a Fernando y Cecilia por separado. Después a los médicos y al notario. Tú vas a estar presente durante todo, observando desde una sala contigua a través de un espejo unidireccional. Ellos no van a saber que estás ahí. Al final, si es necesario, la fiscal puede pedirte que entres para confrontarlos directamente con las evidencias. ¿Crees que podrás hacerlo? Asentí con determinación. Puedo hacerlo. Necesito hacerlo. Llegamos al edificio de gobierno a las 8:30. La fiscal Mendoza nos esperaba en su oficina con 2 agentes de policía. Señora Olivares, buenos días. Me saludó profesionalmente. Los acusados ya están aquí. Llegaron hace 10 minutos con sus propios abogados. Fernando Méndez contrató al licenciado Arturo Vega, conocido por defender casos difíciles. Cecilia tiene a la licenciada Carmen Ruiz. Ambos son buenos abogados, pero las evidencias en su contra son abrumadoras. Me llevó por un pasillo hasta una pequeña habitación oscura con una ventana grande que daba a la sala de interrogatorios. Desde aquí podía ver todo perfectamente, pero ellos no podían verme. La sala de interrogatorios era austera, una mesa metálica, 4 sillas, cámaras en las esquinas grabando todo. Daniel se quedó a mi lado mientras esperábamos. A las 9 en punto trajeron a Fernando. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Su abogado, un hombre corpulento de unos 60 años, lo acompañaba con expresión seria. Se sentaron frente a la fiscal Mendoza, que ya tenía una carpeta gruesa de documentos sobre la mesa. Señor Méndez, comenzó la fiscal con voz fría y profesional. Está aquí bajo citación por investigación de múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos, conspiración para privación ilegal de libertad y abuso financiero contra adulto mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Su abogado ya fue informado de sus derechos. ¿Entiende por qué está aquí? Fernando asintió nerviosamente. Sí, pero todo esto es un malentendido terrible. Nunca tuve intención de dañar a mi suegra. Solo estábamos preocupados por su salud. La fiscal abrió la carpeta y sacó las transcripciones de las grabaciones. ¿Es esta su voz en estas grabaciones hablando con su esposa Cecilia sobre medicar a la señora Olivares hasta que no recuerde su propio nombre? Fernando palideció. Eso fue tomado fuera de contexto. Estábamos discutiendo opciones hipotéticas de tratamiento médico. La fiscal lo miró con dureza. ¿Y esta transferencia de $5,000 al doctor Ramírez? ¿También fue hipotética? Fernando miró a su abogado, quien le susurró algo al oído. Mi cliente va a ejercer su derecho a permanecer en silencio en este momento, dijo el abogado Vega. Creemos que esta investigación está siendo conducida de forma sesgada basándose en evidencias obtenidas ilegalmente. Las grabaciones fueron hechas sin consentimiento. La fiscal sonrió fríamente. Las grabaciones fueron hechas por una persona mayor de edad, su propia hija Beatriz Méndez, dentro de su propia casa familiar. No hay expectativa legal de privacidad entre miembros de familia conviviendo en el mismo hogar. Las grabaciones son perfectamente admisibles. Y tenemos más que grabaciones. Tenemos documentos falsificados con su firma. Tenemos transferencias bancarias. Tenemos testimonio de los médicos que usted sobornó. Tenemos un patrón de comportamiento. Fernando, ¿sabía usted que descubrimos que intentó hacer exactamente lo mismo con su propia madre hace 8 años? El rostro de Fernando se descompuso completamente. Su abogado trató de intervenir, pero la fiscal continuó.
y que su madre murió convenientemente el año pasado mientras estaba bajo su control en un asilo, dejándole una herencia de $40,000 que casualmente coincide con las deudas que usted y su esposa habían acumulado. No pueden probar nada de eso, dijo Fernando con voz temblorosa. Mi madre murió de causas naturales. El médico certificó neumonía. La fiscal cerró la carpeta. Estamos exhumando el cuerpo de su madre para autopsia completa. Si encontramos evidencia de medicación excesiva o negligencia criminal, enfrentará cargos adicionales de homicidio. Fernando se derrumbó sobre la mesa con la cabeza entre las manos. Su abogado intentó calmarlo, pero era inútil. Desde mi posición detrás del espejo, observaba todo con una mezcla de horror y satisfacción. Este hombre había intentado destruirme y ahora se estaba desmoronando. La fiscal dejó que Fernando se recuperara unos minutos antes de continuar. Señor Méndez, le voy a ofrecer una oportunidad única. Si coopera completamente, si nos dice quién más estuvo involucrado, si testifica sobre el rol exacto de su esposa Cecilia en todo esto, puedo hablar con el fiscal general sobre reducir algunos cargos. Pero esta oferta expira en 5 minutos. Después de eso, enfrentará el peso completo de la ley. Fernando levantó la vista con ojos enrojecidos. Si testificó contra Cecilia, ¿qué obtendré? Su abogado intentó detenerlo, pero Fernando lo ignoró. La fiscal se recostó en su silla. Inmunidad parcial en los cargos de falsificación de documentos. Los cargos de fraude y conspiración permanecen, pero recomendaré sentencia mínima si su testimonio lleva a condenas. Fernando respiró profundamente. Cecilia planeó todo, dijo con voz quebrada. Ella vino a mí hace 6 meses con la idea. Dijo que su madre tenía mucho dinero guardado y que era una pena que estuviera desperdiciándolo viviendo sola en ese apartamento grande. Dijo que si la internábamos podríamos tomar control de todo. Yo al principio me negué, pero ella insistió. Me mostró cuántas deudas teníamos. El préstamo del auto, las tarjetas de crédito, la hipoteca atrasada. Dijo que era nuestra única salida. Que su madre ni siquiera se daría cuenta después de estar medicada. Que era prácticamente victimless crime porque la anciana estaría bien cuidada en el asilo. Mentiroso, susurré detrás del espejo. Daniel apretó mi hombro. Déjalo hablar. Se está hundiendo él mismo. Fernando continuaba. Yo contacté a los médicos porque tenía experiencia previa con ese tipo de arreglos. Cecilia falsificó la firma de su madre en los documentos. Ella practicó durante semanas hasta que quedó perfecta. Yo pagué los sobornos. Ella coordinó el día y la hora. Todo fue idea de ella desde el principio. Yo solo seguí sus instrucciones. La fiscal tomaba notas rápidamente. ¿Y Beatriz? ¿Cuándo descubrió su hija lo que ustedes planeaban? Fernando se encogió. Hace como 3 semanas. Escuchó una conversación entre Cecilia y yo. Confrontó a su madre. Cecilia le dijo que se mantuviera callada o la desheredaríamos. Pensamos que Beatriz había aceptado, pero aparentemente comenzó a grabarnos a escondidas. No sabíamos que ella le había advertido a Ivone hasta que la anciana desapareció esa noche. El interrogatorio continuó por otra hora más. Fernando confesó cada detalle del plan, cada pago, cada documento falso, cada mentira. Su abogado se veía derrotado, sabiendo que su cliente acababa de destruir cualquier defensa posible. Finalmente la fiscal dio por terminado el interrogatorio de Fernando y lo hicieron esperar en una sala separada. Ahora es el turno de su esposa, me dijo la fiscal entrando a la habitación donde yo observaba. Vamos a ver si su historia coincide o si se contradicen. Si se contradicen, los tenemos a ambos. Daniel me apretó la mano. Prepárate. Esto va a ser difícil de ver. Trajeron a Cecilia a la sala de interrogatorios 10 minutos después. Mi hija se veía impecable como siempre. Vestido elegante, cabello perfectamente peinado, maquillaje cuidadoso. Pero podía ver la tensión en su mandíbula, el temblor apenas perceptible en sus manos. Su abogada, la licenciada Ruiz, era una mujer joven de aspecto severo. Se sentaron frente a la fiscal con expresión desafiante. Antes de que comience este interrogatorio, dijo la licenciada Ruiz, quiero establecer que mi cliente es una hija preocupada que actuó de buena fe intentando proteger a su madre anciana de sí misma. No hay crimen en buscar ayuda médica para un familiar. La fiscal Mendoza sonrió sin humor. ¿Es eso lo que vamos a argumentar?
¿Que falsificar documentos médicos, sobornar doctores y planear robar $180,000 de su propia madre es preocupación filial? Interesante defensa. Cecilia levantó la barbilla con orgullo. Mi madre tiene 71 años. Ha estado comportándose de forma errática, olvidando cosas, confundiéndose. Yo tenía razón para estar preocupada. La fiscal abrió su carpeta. Tengo aquí un reporte de la doctora Aurora Salinas, neuróloga certificada, quien evaluó exhaustivamente a su madre hace 2 días. El reporte establece que la señora Ivonne Olivares está en perfecto uso de sus facultades mentales. Función cognitiva por encima del promedio para su edad. Ningún signo de demencia o deterioro. Entonces dígame, señora Méndez, ¿de qué comportamiento errático está hablando exactamente? Cecilia titubeó por primera vez. Yo había notado cosas. Pequeñas cosas. Su abogada le tocó el brazo en advertencia, pero Cecilia continuó. Tal vez me equivoqué en el diagnóstico, pero mis intenciones eran buenas. La fiscal sacó las transcripciones de las grabaciones y las puso sobre la mesa. ¿Estas son las palabras de alguien con buenas intenciones? Comenzó a leer en voz alta. Una vez que esté internada y medicada, el proceso será irreversible. En 2 semanas ni siquiera recordará su propio nombre. Para el lunes ya tendremos control de la cuenta bancaria. El color desapareció del rostro de Cecilia. Esas grabaciones fueron hechas ilegalmente, protestó la abogada de Cecilia. No pueden ser usadas. La fiscal la miró con fastidio. Ya discutimos esto con el abogado del señor Méndez. Las grabaciones son legales y admisibles. Y tenemos más que eso. Tenemos la confesión completa de su esposo Fernando hace 1 hora. Él nos contó todo. Cómo usted planeó esto desde el principio. Cómo practicó falsificar la firma de su madre durante semanas. Cómo usted coordinó cada detalle. Él está cooperando completamente con nosotros a cambio de reducción de cargos. El rostro de Cecilia se transformó. La máscara de compostura cayó y lo que quedó fue furia pura. Ese cobarde. Siseo. Ese maldito cobarde. Siempre supe que no tenía agallas. Su abogada intentó calmarla, pero Cecilia la apartó. Ustedes no entienden nada. Mi madre es una vieja egoísta que se sienta sobre una fortuna mientras su propia hija se ahoga en deudas. Ella tiene un apartamento enorme que no necesita. Tiene casi $200,000 en el banco que nunca va a usar. ¿Por qué debería ella tener todo eso mientras yo sufro? Desde mi posición detrás del espejo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Esa era mi hija. La niña que había criado con amor. Y me odiaba. Me culpaba de sus problemas. Me veía como un obstáculo que debía ser removido. La fiscal dejó que Cecilia continuara desahogándose. Cada palabra que decía era evidencia adicional. Le di todo a esa mujer, continuó Cecilia con voz llena de veneno. Años de mi vida visitándola, llamándola, fingiendo que me importaba. ¿Y para qué? ¿Para que ella muriera un día y dejara todo a alguna caridad estúpida? Yo soy su única hija. Ese dinero debería ser mío ahora. No cuando ella muera. Ahora. La fiscal cerró su carpeta con un golpe seco. Señora Méndez, acaba de confesar intención de fraude y motivación financiera para sus crímenes. Su abogada debe estar muy orgullosa. La licenciada Ruiz se veía derrotada. Mi cliente claramente está bajo estrés emocional extremo. Solicito un receso. La fiscal negó con la cabeza. No hay receso. Señora Méndez, queda arrestada formalmente por los cargos de fraude, falsificación de documentos oficiales, conspiración para privación ilegal de libertad y abuso financiero contra adulto mayor. Los agentes van a leerle sus derechos completos. 2 policías entraron a la sala. Cecilia los miró con incredulidad. No pueden arrestarme. Soy una ciudadana respetable. Tengo una familia. Tengo una hija. Los agentes le pusieron las esposas mientras le leían sus derechos. Cecilia comenzó a gritar. Esto es injusto. Mi madre me está haciendo esto por rencor. Ella siempre me ha odiado. Siempre me ha negado todo. La fiscal se puso de pie. Su madre la amó toda su vida. Le dio todo lo que tenía. Y usted intentó destruirla. Esa es la realidad.
Sacaron a Cecilia esposada de la sala mientras ella seguía gritando acusaciones incoherentes. La puerta se cerró y quedó silencio. La fiscal entró a la habitación donde yo estaba. Señora Olivares, ¿se encuentra bien? Estaba llorando sin darme cuenta. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Era algo más complejo. Alivio, dolor, liberación, pérdida. Todo mezclado. Daniel me abrazó mientras yo sollozaba contra su hombro. Ya terminó, susurró. Ya terminó. La fiscal esperó pacientemente a que me recuperara. Ambos van a ser procesados formalmente, explicó. Fernando enfrentará cargos reducidos por su cooperación, pero aún irá a prisión. Cecilia enfrentará el peso completo de todos los cargos. Estamos hablando de sentencias de entre 5 y 10 años para cada uno. Además, todos los involucrados en el esquema, los doctores, el notario, el director del geriátrico, están siendo investigados. Sus licencias serán revocadas. Algunos enfrentarán sus propios cargos criminales. Esta red de corrupción va a ser desmantelada. ¿Y Beatriz? Pregunté con voz quebrada. ¿Qué va a pasar con mi nieta? La fiscal sonrió por primera vez. Beatriz es mayor de edad y no participó en ningún crimen. De hecho, fue quien destapó todo esto. Es una heroína. Si necesita un lugar donde quedarse mientras sus padres están detenidos, puede vivir con usted o podemos ayudarla con otras opciones. Quiero que viva conmigo, dije inmediatamente. Es lo único bueno que queda de esta familia. Ella me salvó la vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales. Fernando fue sentenciado a 6 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4. Cecilia recibió 9 años sin posibilidad de reducción. Los doctores Ramírez y Salazar perdieron sus licencias médicas permanentemente y recibieron sentencias de 2 años cada uno por soborno. El notario Vega fue sentenciado a 3 años. El director Pacheco del geriátrico enfrentó múltiples demandas y su establecimiento fue cerrado por las autoridades. La justicia se había cumplido. Pero el precio había sido alto. Había perdido a mi hija. No a la muerte, sino a algo peor. A la codicia, a la traición, a su propia maldad. Durante las primeras semanas después del juicio, parte de mí esperaba que Cecilia escribiera desde prisión pidiendo perdón. Pero nunca llegó carta alguna. Beatriz me dijo que su madre seguía culpándome de todo, diciendo que yo había sido injusta, que había arruinado su vida. Eventualmente dejé de esperar. Algunas personas simplemente no podían ser salvadas de sí mismas. Beatriz se mudó conmigo a mi apartamento. Convertimos el cuarto de huéspedes en su habitación y poco a poco la casa se llenó de vida nuevamente. Ella retomó sus estudios universitarios. Yo volví a mis rutinas, a mis amigas, a mi vida. Pero ahora con mi nieta a mi lado. Con Daniel trabajamos en actualizar todos mis documentos legales, asegurar que todo estuviera protegido, crear un testamento claro donde Beatriz era mi única heredera. No por despecho hacia Cecilia, sino porque Beatriz había demostrado ser la única familia real que me quedaba. 6 semanas después de los juicios, Beatriz y yo estábamos sentadas en la sala tomando té cuando ella me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez perdonarás a mamá?». Pensé cuidadosamente antes de responder. No lo sé, mi amor. Parte de mí siempre la amará porque es mi hija. Pero otra parte nunca podrá olvidar lo que intentó hacerme. El perdón es complicado. Tal vez con los años. O tal vez no, y está bien no tener esa respuesta todavía. Beatriz asintió con sabiduría más allá de sus 19 años. Yo tampoco sé si la perdonaré. Era mi madre. Se suponía que debía protegerme, no usarme como herramienta para lastimarte. Creo que ambas vamos a necesitar tiempo para sanar. La abracé fuerte. Tienes razón. Pero al menos nos tenemos la una a la otra. Y eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Los meses pasaron. El escándalo del caso apareció en los periódicos locales. Varios reportajes sobre el aumento de fraudes contra personas mayores. Mi historia, aunque los nombres fueron cambiados, se usó como ejemplo de por qué era importante que los ancianos tuvieran recursos legales y personas de confianza a su alrededor. Daniel se convirtió en mi amigo cercano. Cenaba con nosotras una vez por semana, compartiendo historias de Tomás, manteniendo viva la memoria de mi esposo. Me ayudó a sentir que aunque había perdido una hija,
Había ganado una familia extendida que realmente me valoraba. Un año después de todo, recibí una carta de la prisión. Era de Cecilia. Mi mano tembló al abrirla. La carta era breve. Madre, he tenido mucho tiempo para pensar. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. No el dinero. A ti. Perdí a la mejor madre que alguien podría tener y fue mi propia culpa. No espero que respondas. Solo necesitaba decirlo. Cecilia. Leí la carta varias veces. Beatriz la leyó también. ¿Vas a responderle?, preguntó. Todavía no lo sé, admití. Tal vez algún día. Cuando esté lista. O tal vez nunca. Y ambas opciones están bien. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco la respondí. Necesitaba más tiempo. Tal vez siempre necesitaría más tiempo. Y eso estaba bien. La vida continuó. Beatriz se graduó de la universidad con honores. Consiguió un buen trabajo. Conoció a un joven amable que la trataba con respeto. Yo envejecí con dignidad, rodeada de amor genuino en lugar de falsedad disfrazada de afecto familiar. A veces, cuando estaba sola, pensaba en todo lo que había pasado. En cómo había estado a 12 horas de perderlo todo. De ser drogada, encerrada, despojada de mi identidad y mi libertad. Pero también pensaba en cómo había sobrevivido. En cómo había luchado. En cómo una nieta valiente me había salvado. En cómo la justicia, aunque lenta, había prevalecido. Y me sentía agradecida. No por lo que pasó, sino por haberlo superado. Años después, cuando Beatriz se casó, yo caminé con ella hacia el altar. Tomás habría estado orgulloso. Mientras la entregaba a su nuevo esposo, ella me susurró al oído: gracias, abuela. Por enseñarme que la dignidad no tiene precio. Por mostrarme que incluso cuando la familia te traiciona, vale la pena luchar por lo correcto. Te amo. La abracé fuerte, con lágrimas de felicidad en los ojos. Y en ese momento supe que había ganado. No solo el caso legal, sino algo mucho más importante. Había preservado mi dignidad, mi libertad y mi capacidad de amar. A veces las nietas salvan a las abuelas. Y las abuelas les enseñan que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en tener el coraje de defender lo que es correcto. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele.